Las palabras de Beatriz cayeron como cuchillos sobre mi alma destrozada. Carmen acababa de ser sepultada, y yo aún tenía tierra del cementerio bajo las uñas cuando mi cuñada me escupió esas palabras venenosas que cambiarían mi vida para siempre. El funeral había terminado hacía apenas 2 horas, y yo buscaba refugio en la casa donde Carmen y yo habíamos sido felices durante 15 años. Pero Beatriz tenía otros planes para mi dolor. Sus ojos brillaban con una crueldad que jamás había visto, ni siquiera en los peores momentos de nuestra relación familiar. Ahora que tu esposa murió, llora, empaca y no vuelvas más, me dijo con una sonrisa que helaba la sangre. En ese momento comprendí que mi verdadero calvario apenas comenzaba. El eco de sus palabras resonaba en mis oídos mientras permanecía inmóvil en el umbral de la que había sido mi casa durante 1,5 décadas. Beatriz me observaba desde la sala con los brazos cruzados, esperando mi reacción como un depredador que acecha a su presa herida. Sus labios formaban una línea cruel que contrastaba brutalmente con las lágrimas que aún manchaban mis mejillas. Carmen había muerto hacía apenas 3 días, después de una batalla feroz contra el cáncer, y yo creía ingenuamente que el dolor compartido nos uniría como familia. Qué equivocado estaba. La enfermedad de mi esposa había revelado la verdadera naturaleza de quienes creía mis allegados, pero nada me había preparado para esta traición final. El aire en la habitación se volvía más denso con cada segundo que pasaba, cargado de una tensión que cortaba como vidrio. Beatriz había esperado este momento durante años, acumulando resentimientos que yo desconocía por completo. La casa que Carmen y yo habíamos convertido en nuestro santuario, ahora se sentía como un mausoleo profanado. Cada mueble, cada fotografía, cada rincón gritaba su ausencia, mientras Beatriz contaminaba el espacio con su presencia venenosa. Jorge, su hermano, permanecía en silencio detrás de ella, evitando mi mirada con la cobardía típica de quien sabe que está siendo cómplice de una injusticia. Las paredes parecían cerrarse sobre mí mientras procesaba la magnitud de lo que estaba sucediendo. Esta mujer, que había compartido nuestra mesa durante años, que había recibido nuestra hospitalidad y nuestro cariño, ahora me expulsaba del único lugar donde aún podía sentir cerca a Carmen. Su crueldad no tenía límites ni explicación racional. Era pura maldad destilada, concentrada en un momento de máxima vulnerabilidad. El reloj de la pared marcaba las 4 de la tarde, pero para mí el tiempo se había detenido en este instante de horror absoluto. Los recuerdos de Carmen llenaban cada centímetro de esa casa como fantasmas benévolos que Beatriz pretendía exorcizar con su odio. En la cocina aún estaba la taza de café que mi esposa había usado la mañana antes de su último ingreso al hospital. En el dormitorio, su perfume impregnaba las sábanas que yo no había tenido valor de cambiar. En el jardín, las flores que ella había plantado con tanto amor seguían floreciendo, ajenas al drama humano que se desarrollaba entre estas paredes. Beatriz conocía perfectamente el valor sentimental de cada objeto, de cada espacio, y por eso su expulsión era doblemente cruel. No solo me quitaba un techo, me arrancaba los últimos vestigios tangibles de mi vida con Carmen. Sus ojos brillaban con una satisfacción enfermiza mientras observaba mi desconcierto. Era como si hubiera estado esperando este momento durante años, planeando cada palabra, cada gesto, cada detalle de mi humillación. El poder que sentía en ese instante la embriagaba de una manera que resultaba repugnante de presenciar. La realidad comenzó a golpearme con la fuerza de un tsunami emocional. No tenía a dónde ir, no tenía familia propia, no tenía recursos inmediatos para enfrentar esta situación. Carmen había sido mi ancla, mi centro, mi razón de ser, y ahora que ella no estaba, me encontraba completamente a la deriva en un océano de hostilidad familiar.
Beatriz lo sabía perfectamente. Había calculado este momento con la precisión de un estratega militar, esperando el instante exacto en que yo estaría más vulnerable para asestar el golpe final. Su hermano Jorge seguía sin pronunciar palabra, pero su silencio era tan elocuente como un grito de complicidad. Ambos habían conspirado contra mí, mientras yo velaba a mi esposa moribunda, mientras yo sostenía su mano en las noches interminables del hospital, mientras yo rezaba por un milagro que nunca llegó. La traición era tan profunda que me costaba respirar. El aire mismo parecía haberse vuelto tóxico en presencia de tanta maldad concentrada. Las fotografías de nuestra boda, de nuestros viajes, de nuestros momentos felices, me observaban desde las paredes como testigos mudos de esta profanación. Carmen sonreía desde cada marco, ajena al horror que se desarrollaba en el lugar que había sido nuestro refugio de amor. Sus ojos en las fotografías parecían suplicarme que no permitiera que su memoria fuera manchada por esta crueldad. Pero yo me sentía paralizado por la magnitud de la traición. Beatriz había elegido el momento perfecto para su venganza. Cuando mi alma estaba destrozada y mi capacidad de reacción estaba anulada por el dolor. Era una estrategia diabólica que revelaba una mente retorcida y un corazón completamente carente de compasión. El silencio se extendía entre nosotros como un abismo que parecía imposible de cruzar. Cada segundo que pasaba sin que yo reaccionara, fortalecía su posición y debilitaba la mía. Era un juego de poder en el que ella tenía todas las cartas y yo no tenía nada más que mi dolor y mi desconcierto. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas, creando sombras largas que parecían dedos acusadores señalando mi derrota. Beatriz había ganado esta batalla antes de que yo siquiera supiera que estaba siendo librada. Su sonrisa se ampliaba con cada segundo de mi silencio, alimentándose de mi sufrimiento como un parásito emocional. Jorge finalmente se movió, pero solo para acercarse más a su hermana, formando un frente unido contra mí. La casa que había sido testigo de tanto amor, ahora presenció la manifestación más pura del odio humano. Carmen había muerto, pero su memoria estaba siendo asesinada una segunda vez por la crueldad de quienes debían honrarla. El peso de esta realización me golpeó como un martillo en el pecho. No solo había perdido a mi esposa, había perdido mi hogar, mi familia política, mi sentido de pertenencia. Era un hombre completamente solo en un mundo que de repente se había vuelto hostil y despiadado. Cuando creemos que hemos tocado fondo, la vida nos enseña que siempre hay un sótano más profundo esperándonos. La voz de Beatriz cortaba el aire como una navaja oxidada cuando comenzó a enumerar cada uno de mis supuestos defectos como esposo. Según ella, Carmen había sufrido en silencio durante años, soportando mi negligencia, mi falta de ambición, mi incapacidad para hacerla verdaderamente feliz. Cada palabra era una mentira envuelta en veneno, pero pronunciada con tal convicción que por un momento llegué a dudar de mis propios recuerdos. Jorge asentía a cada acusación como un títere obediente, validando las fantasías crueles de su hermana con su cobarde silencio. La habitación se llenaba de un aire tóxico mientras Beatriz destilaba años de resentimiento acumulado, resentimiento que yo jamás había sospechado que existiera. Sus ojos brillaban con una luz fanática mientras reconstruía mi matrimonio como una prisión de la que Carmen había querido escapar, pero no había podido. Era una narrativa completamente falsa, pero contada con tal pasión destructiva que comenzaba a contaminar mis propios recuerdos. El dolor de la pérdida se mezclaba ahora con la confusión y la duda, creando un cóctel emocional que me paralizaba por completo. Las acusaciones se volvían más específicas y más crueles con cada minuto que pasaba. Beatriz afirmaba que Carmen le había confesado su infelicidad durante las largas tardes que pasaban juntas mientras yo trabajaba.
Según su versión retorcida de los hechos, mi esposa había sido una actriz consumada que había fingido amor durante 15 años para no lastimar mis sentimientos. Cada beso, cada caricia, cada te amo susurrado en la intimidad de nuestro dormitorio había sido, según Beatriz, una mentira piadosa para proteger mi frágil ego masculino. Jorge complementaba estas revelaciones con detalles que sonaban convincentes, pero que yo sabía que eran fabricados. Hablaba de conversaciones que supuestamente había tenido con Carmen, de lágrimas que ella había derramado en secreto, de sueños frustrados que yo había aplastado con mi mediocridad. Era una sinfonía de crueldad orquestada con precisión quirúrgica para destruir no solo mi presente, sino también mi pasado. Cada recuerdo feliz era reinterpretado como una farsa, cada momento de intimidad como una actuación forzada. La estrategia era diabólicamente efectiva, porque atacaba el núcleo mismo de mi identidad como hombre y como esposo. Si Carmen realmente había sido infeliz, si realmente había fingido amarme durante todos esos años, entonces toda mi vida había sido una ilusión. Beatriz lo sabía perfectamente y por eso había elegido esta línea de ataque. No se conformaba con expulsarme de la casa, quería destruir mi autoestima, mi confianza, mi capacidad de recordar con cariño los años compartidos con Carmen. Era una forma de asesinato psicológico que resultaba más dolorosa que cualquier agresión física. Jorge añadía detalles sobre supuestas quejas de Carmen respecto a mi desempeño en la cama, mi falta de romanticismo, mi incapacidad para entender sus necesidades emocionales. Cada palabra era como ácido derramado sobre heridas abiertas. La habitación se llenaba de un silencio pesado después de cada acusación, como si las paredes mismas estuvieran procesando la magnitud de la crueldad que estaban presenciando. Yo permanecía inmóvil, incapaz de defenderte, incapaz de rebatir unas acusaciones que sabía falsas, pero que sonaban tan detalladas que comenzaban a sembrar dudas en mi mente destrozada. El reloj seguía marcando el tiempo implacablemente mientras Beatriz continuaba su demolición sistemática de mi matrimonio. Ahora atacaba mi capacidad como proveedor, afirmando que Carmen había tenido que trabajar más de lo que debía porque yo no ganaba lo suficiente. Según su narrativa venenosa, mi esposa había sacrificado sus propios sueños profesionales para compensar mis deficiencias económicas. Jorge complementaba estas mentiras con referencias a conversaciones que supuestamente había tenido con Carmen sobre mis fracasos financieros. Era una acusación particularmente cruel porque tocaba uno de los puntos más sensibles de cualquier hombre, su capacidad para proveer y proteger a su familia. Beatriz conocía perfectamente mis inseguridades y las explotaba con la precisión de un torturador experto. Cada palabra estaba calculada para causar el máximo daño posible, para destruir no solo mi presente, sino también mi capacidad de recordar el pasado con cariño. La casa que había sido testigo de tanto amor ahora era el escenario de la destrucción más sistemática y cruel que había presenciado en mi vida. Las fotografías en las paredes parecían burlarse de mí, mientras Beatriz continuaba su letanía de acusaciones. Carmen sonreía desde cada marco, pero ahora su sonrisa parecía forzada, artificial, como si estuviera confirmando las mentiras que su cuñada estaba tejiendo sobre nuestra relación. Era una ilusión óptica creada por el veneno que Beatriz había inyectado en mis pensamientos, pero resultaba devastadoramente efectiva. Jorge se había convertido en el coro griego de esta tragedia, asintiendo y añadiendo detalles a cada acusación con una precisión que sugería una planificación previa. Ambos habían ensayado esta conversación, habían preparado cada argumento, cada ejemplo, cada detalle diseñado para destruir mi autoestima.
Era una ejecución psicológica llevada a cabo con frialdad profesional. El aire en la habitación se volvía más denso con cada acusación, como si el oxígeno mismo estuviera siendo contaminado por tanta maldad concentrada. Yo seguía sin poder reaccionar, paralizado por la magnitud de la traición y por la efectividad diabólica de su estrategia. Era como estar siendo diseccionado vivo por cirujanos que disfrutaban cada corte. La luz del atardecer se desvanecía lentamente mientras Beatriz llegaba al clímax de su actuación cruel. Ahora afirmaba que Carmen había expresado alivio por su enfermedad, porque finalmente tendría una excusa para alejarse de mí sin lastimar mis sentimientos. Según su versión retorcida, mi esposa había visto el cáncer como una liberación, como una oportunidad de escapar de un matrimonio que la había hecho infeliz durante años. Era la acusación más cruel de todas, la que atacaba directamente el núcleo de mi dolor más profundo. Jorge complementó esta mentira monstruosa, afirmando que Carmen le había dicho que prefería morir antes que seguir fingiendo amor por mí. Las palabras caían sobre mi alma como gotas de ácido, quemando cada recuerdo feliz, contaminando cada momento de intimidad que habíamos compartido. Era una forma de tortura psicológica que superaba cualquier crueldad física que pudiera imaginar. Beatriz observaba mi reacción con la satisfacción de un artista contemplando su obra maestra de destrucción. Había logrado su objetivo, no solo me había expulsado de la casa, había destruido mi capacidad de recordar con amor los 15 años más felices de mi vida. El veneno más letal no se inyecta en las venas, se susurra al oído cuando el alma está más vulnerable. Mis manos temblaban mientras subía las escaleras hacia el dormitorio que había compartido con Carmen durante tantos años. Cada escalón era una montaña que debía conquistar con las piernas de plomo que me había dejado la crueldad de Beatriz. El pasillo se extendía ante mí como un túnel hacia el pasado, flanqueado por fotografías que ahora parecían evidencia de una mentira que había durado 15 años. La puerta del dormitorio estaba entreabierta, como si Carmen hubiera salido apenas un momento y fuera a regresar en cualquier instante. Pero yo sabía que nunca más volvería, y ahora, gracias al veneno que Beatriz había inyectado en mis pensamientos, ni siquiera estaba seguro de si alguna vez había estado realmente allí conmigo. El perfume de mi esposa aún impregnaba el aire, mezclándose con el aroma de las flores que ella había puesto en el florero junto a la ventana. Era un olor que antes me consolaba y ahora me torturaba con su presencia fantasmal. La cama estaba exactamente como la habíamos dejado la última mañana que pasamos juntos, con las sábanas revueltas que guardaban la forma de nuestros cuerpos entrelazados. Pero ahora esa intimidad parecía una farsa, una actuación que Carmen había mantenido hasta el final. La maleta que saqué del armario era la misma que habíamos usado en nuestra luna de miel en Acapulco. Sus esquinas estaban desgastadas por los viajes que habíamos hecho juntos. Cada marca, una cicatriz de aventuras compartidas que ahora se sentían como recuerdos fabricados. Beatriz había logrado contaminar incluso los momentos más puros de nuestra relación con sus mentiras venenosas. Mientras doblaba mi ropa, cada prenda me recordaba una ocasión especial. La camisa que había usado en nuestro 10º aniversario, el suéter que Carmen me había regalado en mi último cumpleaños, los pantalones que llevaba puestos el día que nos mudamos a esta casa. Cada objeto era un fragmento de una vida que creía haber vivido, pero que ahora dudaba que hubiera sido real. Las palabras de Beatriz resonaban en mi cabeza como un eco maldito, reinterpretando cada recuerdo, envenenando cada momento de felicidad que creía haber experimentado. Era como si estuviera empacando los restos de una ilusión, los fragmentos de un sueño del que finalmente había despertado. La maleta se llenaba lentamente, pero mi corazón se vaciaba con cada prenda que guardaba. Los cajones del tocador de Carmen seguían llenos de sus pertenencias,
como si el tiempo se hubiera detenido el día de su muerte. Sus joyas, su maquillaje, sus perfumes, todo permanecía exactamente donde ella lo había dejado. Pero ahora, influenciado por las palabras crueles de Beatriz, me preguntaba si estos objetos habían sido herramientas de una actuación, accesorios para mantener la farsa de un matrimonio feliz. ¿Cuántas veces se había maquillado frente a este espejo fingiendo una sonrisa para mí? ¿Cuántas veces había elegido un perfume pensando en cómo mantener la ilusión de amor? Las preguntas se multiplicaban en mi mente como un virus, infectando cada recuerdo, contaminando cada momento de intimidad que habíamos compartido. Jorge había subido y me observaba desde la puerta con una expresión que mezclaba lástima y satisfacción. Su presencia era como la de un buitre esperando a que terminara de morir para devorar los restos. No pronunciaba palabra, pero su silencio era más elocuente que cualquier discurso. Era el silencio del cómplice, del cobarde que permite que la injusticia se consume sin intervenir. Su mirada recorría la habitación como si estuviera tasando los objetos, calculando el valor de los despojos de mi vida destrozada. La fotografía de nuestra boda, que siempre había estado en la mesita de noche del lado de Carmen, me observaba con ojos que ahora parecían acusadores. En esa imagen, ambos sonreíamos con la felicidad genuina de dos personas que creían en el amor eterno. Pero las palabras de Beatriz habían envenenado incluso ese recuerdo sagrado. ¿Había sido genuina la sonrisa de Carmen ese día, o ya entonces estaba fingiendo para no lastimar mis sentimientos? ¿Había caminado hacia el altar con amor en su corazón o con resignación? Las dudas se multiplicaban como células cancerosas, devorando la belleza de nuestros recuerdos más preciados. Jorge se acercó y tomó la fotografía, examinándola con una sonrisa cruel que confirmaba que él también había participado en la construcción de esta narrativa destructiva. «Qué buena actriz era Carmen», murmuró con una voz que destilaba veneno. Incluso en las fotografías logró mantener la farsa. Sus palabras fueron como puñaladas en heridas que ya estaban sangrando. Era evidente que tanto él como Beatriz habían planeado cada detalle de esta tortura psicológica, cada comentario diseñado para maximizar mi sufrimiento. La habitación que había sido nuestro santuario de amor se había convertido en una cámara de tortura donde cada objeto era un instrumento de dolor. Los libros que Carmen leía antes de dormir seguían apilados en su mesita de noche, marcados en las páginas donde había dejado de leer para siempre. Eran novelas románticas que ahora me parecían una burla cruel, historias de amor que quizás ella leía para escapar de la realidad de nuestro matrimonio. Había soñado con los protagonistas de esas historias mientras yacía a mi lado fingiendo dormir. Había fantaseado con una vida diferente, con un amor verdadero que yo nunca pude darle. Las preguntas se sucedían sin respuesta, alimentando una espiral de autodestrucción que Beatriz había iniciado con sus mentiras calculadas. Jorge continuaba observándome con esa mezcla de lástima y satisfacción que me resultaba más dolorosa que cualquier insulto directo. Su presencia silenciosa era un recordatorio constante de que estaba completamente solo en este momento de máxima vulnerabilidad. No tenía aliados, no tenía defensores, no tenía a nadie que pudiera contradecir las mentiras que estaban destruyendo mi percepción de la realidad. Era un hombre completamente indefenso ante una conspiración familiar que había esperado el momento perfecto para destruirme. La maleta estaba casi llena, pero mi alma estaba completamente vacía. El armario de Carmen permanecía intacto, como un museo de una vida que ahora dudaba que hubiera sido real. Sus vestidos colgaban como fantasmas de una mujer que quizás nunca había existido tal como yo la recordaba. El vestido azul que había usado en nuestro último aniversario, el conjunto negro que llevaba en las cenas románticas,
la bata de seda que usaba en las mañanas de domingo cuando desayunábamos en la cama. Cada prenda era un recuerdo que ahora se sentía contaminado por las dudas que Beatriz había sembrado en mi mente. Jorge se acercó al armario y comenzó a tocar los vestidos con una familiaridad que me resultó perturbadora. «Carmen odiaba este vestido», comentó señalando el azul. «Solo se lo ponía porque sabía que a ti te gustaba. Me decía que se sentía como un payaso cuando se lo ponía». Sus palabras eran como cuchillos que cortaban los hilos que mantenían unidos mis recuerdos más preciados. Era evidente que había una conspiración para destruir no solo mi presente, sino también mi pasado, para dejarme sin nada en lo que apoyarme, sin ningún recuerdo puro al cual aferrarme. La habitación se llenaba de sombras mientras el sol se ocultaba, como si la oscuridad exterior fuera un reflejo de la oscuridad que se había apoderado de mi alma. Cuando el pasado se convierte en enemigo, el presente se vuelve inhabitable y el futuro se transforma en un abismo. La escalera crujía bajo mis pies, mientras descendía con la maleta que contenía los fragmentos de una vida que ya no reconocía como mía. Cada escalón era un paso más hacia un futuro incierto, alejándome de un pasado que Beatriz había logrado envenenar con sus mentiras calculadas. El peso de la maleta era insignificante comparado con el peso de las dudas que ahora cargaba en mi corazón. Beatriz me esperaba en la sala con una sonrisa de satisfacción que helaba la sangre, como un verdugo contemplando su obra terminada. Jorge permanecía a su lado, evitando mi mirada con la cobardía típica de quien sabe que está participando en una injusticia, pero carece del valor para detenerla. La casa que había sido mi hogar durante 15 años, ahora se sentía como territorio enemigo, cada rincón contaminado por la presencia de estos dos seres que habían esperado el momento perfecto para destruirme. Las paredes parecían cerrarse sobre mí mientras me dirigía hacia la puerta, como si la casa misma quisiera expulsarme de su interior. El aire se había vuelto irrespirable, cargado de una tensión que cortaba como vidrio y de un odio que se podía palpar físicamente. Era el final de una era, el cierre definitivo de un capítulo de mi vida que creía conocer, pero que ahora descubría que había sido una completa ilusión. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas creando sombras largas que parecían dedos acusadores señalando mi derrota. Beatriz se acercó a mí con pasos calculados, como un depredador que se aproxima a su presa herida para dar el golpe de gracia. Sus ojos brillaban con una crueldad que jamás había visto en un ser humano, una maldad pura que parecía alimentarse de mi sufrimiento. «Espero que ahora entiendas la verdad sobre tu matrimonio», me dijo con una voz que destilaba veneno. «Carmen fue muy generosa contigo, fingió amor durante 15 años para no lastimar tus sentimientos, pero ahora que ella no está, ya no hay razón para mantener la farsa». Sus palabras fueron como el último clavo en el ataúd de mis recuerdos felices. Jorge asintió gravemente, como si estuviera confirmando una verdad dolorosa pero necesaria. Era evidente que ambos habían ensayado esta escena, que habían planeado cada palabra, cada gesto, cada detalle de mi humillación final. La casa que había sido testigo de tanto amor, ahora presenció la destrucción más sistemática y cruel de una vida humana. Era como asistir a mi propio funeral emocional, viendo cómo enterraban no solo mi presente, sino también mi pasado. Las fotografías en las paredes me observaban como testigos mudos de esta profanación. Carmen sonreía desde cada marco, pero ahora su sonrisa parecía burlona, como si estuviera confirmando las mentiras que Beatriz había tejido sobre nuestra relación. Era una ilusión creada por el veneno que habían inyectado en mis pensamientos, pero resultaba devastadoramente efectiva. Cada imagen que antes me consolaba, ahora me torturaba. Cada recuerdo que antes me daba fuerzas, ahora me debilitaba.
Beatriz había logrado su objetivo con una precisión quirúrgica. No solo me había expulsado de la casa, había destruido mi capacidad de encontrar consuelo en los recuerdos de mi matrimonio. Jorge se acercó a la puerta y la abrió de par en par, como si estuviera ansioso por verme partir. El aire fresco de la tarde entró en la casa, pero en lugar de refrescar el ambiente, parecía llevarse consigo los últimos vestigios de calidez que quedaban en ese lugar. Era como si la casa misma estuviera suspirando de alivio por mi partida, como si mi presencia hubiera sido una carga que finalmente se quitaba de encima. La realidad de mi situación comenzó a golpearme con toda su fuerza. No tenía a dónde ir, no tenía familia propia, no tenía recursos inmediatos para enfrentar esta nueva realidad. El jardín que Carmen había cuidado con tanto amor se extendía ante mí como un recordatorio cruel de todo lo que estaba perdiendo. Las flores que ella había plantado seguían floreciendo, ajenas al drama humano que se desarrollaba a pocos metros de distancia. Era una ironía cruel que la naturaleza continuara su ciclo de vida, mientras mi mundo se desmoronaba por completo. Beatriz me siguió hasta el umbral, como si quisiera asegurarse de que realmente me marchara y no regresara nunca. «No vuelvas», me dijo con una frialdad que helaba el alma. «Esta casa nunca fue realmente tuya». Carmen me lo dijo muchas veces. Se sentía como una prisionera en su propia casa, atrapada en un matrimonio que la hacía infeliz, pero del que no podía escapar sin lastimarte. Cada palabra era como ácido derramado sobre heridas abiertas, diseñada para causar el máximo daño posible. Jorge cerró la puerta detrás de mí con un golpe seco que resonó como un disparo en el silencio de la tarde. Era el sonido final, el cierre definitivo de una vida que había creído conocer, pero que ahora descubría que había sido una completa mentira. El eco de ese portazo me perseguiría durante años, recordándome el momento exacto en que perdí no solo mi hogar, sino también mi pasado. La calle se extendía ante mí como un río de asfalto que llevaba hacia ninguna parte. Los vecinos que me habían conocido durante años ahora me observaban desde sus ventanas con curiosidad morbosa, como espectadores de un accidente que no podían evitar mirar. Algunos habían sido testigos de mi felicidad con Carmen, habían compartido barbacoas en nuestro jardín, habían celebrado nuestros aniversarios, pero ahora me veían como un hombre derrotado, expulsado de su propia casa por razones que no comprendían pero que asumían debían ser justificadas. La maleta en mi mano se sentía más pesada con cada paso que daba. No por su contenido físico, sino por el peso emocional de todo lo que representaba. Era el equipaje de un náufrago, los únicos restos salvados de un barco que había creído sólido, pero que había resultado ser una ilusión. El sol se ocultaba lentamente en el horizonte, como si la naturaleza misma quisiera cerrar el telón sobre este acto final de mi vida anterior. Las sombras se alargaban en la calle, creando formas fantasmales que parecían burlarse de mi desolación. Era el comienzo de una noche que sabía sería la primera de muchas noches sin hogar, sin certezas, sin nada en lo que apoyarme, excepto las dudas que Beatriz había sembrado en mi corazón. La parada del autobús se alzaba ante mí como un altar de la desesperación. El lugar donde los derrotados esperan un transporte hacia ninguna parte. Me senté en el banco de metal frío y dejé la maleta a mis pies, como un perro fiel que me acompañaría en esta nueva etapa de incertidumbre. Los autos pasaban frente a mí, llevando a familias hacia sus hogares, hacia sus cenas, hacia sus vidas normales que yo ya no podía ni siquiera imaginar. Era como observar un mundo al que ya no pertenecía, una realidad de la que había sido expulsado sin posibilidad de retorno. Las luces de las casas comenzaron a encenderse una por una, creando ventanas iluminadas que mostraban fragmentos de vidas felices que me estaban vedadas para siempre. En una de esas ventanas, una pareja cenaba tranquilamente mientras sus hijos jugaban en la sala.
Era una escena que me recordaba lo que había perdido, o lo que creía haber tenido, pero que quizás nunca había sido real. El autobús se acercaba lentamente, como un barco fantasma que venía a recoger a los náufragos de la vida. Sus luces delanteras cortaban la oscuridad creciente, ofreciendo la única esperanza de movimiento en un mundo que se había vuelto completamente estático para mí. Cuando subí a ese autobús, sabía que no solo me alejaba de una casa, me alejaba de una vida entera que había resultado ser una mentira. El verdadero exilio no es geográfico, es emocional, cuando ya no puedes regresar ni siquiera a tus propios recuerdos. En Puebla, el silencio se convirtió en mi primer compañero real en años. No era el silencio tenso de una casa donde las palabras se guardaban como armas, sino un silencio limpio, honesto, que me permitía escuchar por primera vez el sonido de mis propios pensamientos sin el filtro del miedo o la culpa. Mi departamento era pequeño, apenas amueblado, pero cada objeto allí había sido elegido por mí, para mí, sin tener que justificar su existencia ante nadie. La primera noche dormí en el suelo porque aún no había llegado la cama, pero fue el sueño más reparador que había tenido en décadas. No había voces susurrando en la habitación de al lado. No había pasos calculados para evitar despertar la ira de alguien. No había esa sensación constante de estar caminando sobre cristales rotos. Por primera vez en mi vida adulta podía respirar sin pedir permiso. Los primeros días fueron extraños, casi surrealistas. Me levantaba y no tenía que reportar mis movimientos a nadie. No tenía que explicar por qué quería café en lugar de té, o por qué prefería leer en lugar de ver televisión. La libertad, descubrí, puede ser tan abrumadora como la opresión cuando has vivido tanto tiempo sin ella. Había momentos en que me quedaba paralizado frente a decisiones simples. ¿Qué desayunar? ¿Qué ropa ponerme? ¿A qué hora salir? No porque fueran decisiones difíciles, sino porque durante tanto tiempo alguien más las había tomado por mí, directa o indirectamente. Carmen tenía sus preferencias, Beatriz tenía sus opiniones, y yo había aprendido a moldear mis deseos alrededor de los suyos, hasta olvidar cuáles eran realmente los míos. Ahora, enfrentado a la responsabilidad total de mi propia existencia, me sentía como un adolescente aprendiendo a caminar de nuevo. El trabajo en la nueva empresa fue mi salvación práctica. Mis colegas no sabían nada de mi historia. No me veían como el viudo patético que había sido humillado por su cuñada. No cargaban conmigo el peso de expectativas o juicios previos. Para ellos, yo era simplemente Rafael, el nuevo ingeniero que había llegado de la capital con buenas referencias y ganas de trabajar. Esta identidad limpia me permitió redescubrir aspectos de mí mismo que había olvidado que existían. Era competente, era respetado, tenía ideas valiosas que mis compañeros escuchaban con atención. Poco a poco, comencé a recordar quién había sido antes de convertirme en el esposo sumiso, antes de transformarme en el cuñado tolerado, antes de reducirme a la sombra de las expectativas ajenas. El Rafael que emergía en esas oficinas era más fuerte, más seguro, más auténtico que el hombre que había huido de Ciudad de México. Las noches eran mi momento de mayor vulnerabilidad. Era entonces cuando los recuerdos llegaban sin invitación, cuando la soledad se sentía más pesada que liberadora. Pensaba en Carmen, no con la idealización romántica que había mantenido durante el duelo, sino con una claridad dolorosa y necesaria. Recordaba las pequeñas crueldades, los comentarios que cortaban más profundo que los gritos, la forma en que había aprendido a minimizar mis necesidades para evitar conflictos. No era que Carmen hubiera sido malvada. Era que nuestro matrimonio había sido construido sobre fundamentos tóxicos que ninguno de los dos había sabido reconocer.
Ella había aprendido de su familia, que el amor se expresaba a través del control, y yo había aprendido en la mía que la paz se compraba con la sumisión. Juntos, habíamos creado una dinámica que nos había dañado a ambos, aunque solo ahora, en la distancia y el silencio, podía verlo con claridad. La culpa seguía siendo mi compañera más persistente. Me despertaba en las madrugadas preguntándome si había sido un cobarde al huir, si debería haber enfrentado a Beatriz, si Carmen habría querido que me quedara para defender su memoria. Pero gradualmente, estas preguntas comenzaron a transformarse en otras más productivas. ¿Qué habría querido realmente Carmen para mí? ¿Habría deseado que me quedara en una situación que me destruía lentamente? ¿O habría preferido que encontrara la fuerza para construir una vida que honrara tanto su memoria como mi propia dignidad? Las respuestas no llegaban fácilmente, pero el simple hecho de poder plantear estas preguntas sin el ruido constante de voces externas ya era un progreso. Estaba aprendiendo a distinguir entre la culpa legítima y la culpa impuesta, entre el dolor genuino del duelo y el sufrimiento artificial de la humillación. Fue en una de esas noches reflexivas cuando tomé la decisión que cambiaría el curso de mi recuperación. Busqué en internet terapeutas en Querétaro, una ciudad lo suficientemente cerca para ser accesible, pero lo suficientemente lejos para garantizar el anonimato que necesitaba. No quería arriesgarme a encontrar a alguien que conociera mi historia, que me viera a través del filtro de la lástima o el juicio. Necesitaba un espacio completamente neutral, donde pudiera explorar mis heridas sin tener que explicar el contexto social o familiar que las había creado. Cuando finalmente marqué el número del doctor Esteban Cruz, mis manos temblaban no de miedo, sino de una esperanza cautelosa que no había sentido en meses. Por primera vez desde la muerte de Carmen, estaba tomando una decisión activa para sanar, no solo para sobrevivir. La verdadera valentía no está en enfrentar a los enemigos externos, sino en tener el coraje de mirarse al espejo y decidir cambiar lo que vemos. El consultorio del doctor Esteban Cruz era exactamente lo que necesitaba, un espacio neutro, sin pretensiones, donde las palabras podían existir sin el peso de las expectativas familiares o sociales. La primera sesión fue como intentar hablar un idioma que había olvidado. Llevaba tanto tiempo traduciendo mis sentimientos a través de los filtros de otros, que había perdido la capacidad de expresarlos directamente. Cuando el doctor Cruz me preguntó cómo me sentía, me quedé en silencio durante varios minutos, no porque no quisiera responder, sino porque genuinamente no sabía cómo acceder a esa información. Había pasado décadas preguntándome cómo se sentían otros con mis acciones, cómo podía ajustar mi comportamiento para evitar conflictos, cómo podía ser el esposo, el cuñado, el hombre que otros esperaban que fuera. La pregunta sobre mis propios sentimientos me resultaba casi extranjera, pero en ese silencio algo comenzó a moverse, como agua encontrando grietas en una presa que había contenido demasiado durante demasiado tiempo. Las sesiones se convirtieron en excavaciones arqueológicas de mi propia psique. Cada semana desenterrábamos capas de condicionamiento, de creencias que había adoptado sin cuestionarlas, de patrones de comportamiento que había heredado de generaciones de hombres que habían confundido la fortaleza con la resistencia silenciosa. El doctor Cruz tenía una manera particular de hacer preguntas que me obligaban a examinar no solo lo que había pasado, sino por qué había reaccionado de la manera en que lo hice. ¿Por qué crees que era tu responsabilidad mantener la paz en esa casa?, me preguntó una tarde. La pregunta me golpeó como un puñetazo porque nunca me había planteado que pudiera no serlo. Había asumido automáticamente que,
Como hombre, como esposo, como invitado en la casa de Beatriz, era mi deber absorber la tensión, minimizar los conflictos, sacrificar mi comodidad por la armonía familiar. Pero ¿de dónde había salido esa creencia? ¿Y por qué nunca había cuestionado si era justa o sostenible? Gradualmente, comenzamos a trazar los orígenes de mis patrones de comportamiento. Mi padre había sido un hombre silencioso, que había soportado las críticas constantes de mi madre sin defenderse nunca, enseñándome, por ejemplo, que la masculinidad se medía por la capacidad de aguantar dolor sin quejarse. Mi madre, por su parte, había usado la culpa como herramienta de control, haciendo que cualquier expresión de descontento de mi parte se sintiera como una traición imperdonable. Carmen había llegado a mi vida con un conjunto similar de expectativas, y yo había encajado perfectamente en el molde del esposo complaciente que ella necesitaba. No había sido una conspiración consciente, simplemente habíamos reproducido los patrones disfuncionales que habíamos aprendido en nuestras respectivas familias. Pero reconocer los orígenes de estos patrones no los excusaba, y más importante aún, no me condenaba a repetirlos para siempre. Por primera vez en mi vida, entendí que tenía opciones, que podía elegir conscientemente cómo responder en lugar de reaccionar automáticamente. El trabajo terapéutico no era solo intelectual, era profundamente emocional y a veces físico. Había sesiones en las que el Dr. Cruz me pedía que expresara mi ira, no con palabras, sino con movimiento, con sonido, con la totalidad de mi ser. Al principio me resistí. Los hombres de mi generación y mi clase social no hacían escenas, no gritaban, no mostraban emociones descontroladas. Pero cuando finalmente me permití sentir la rabia que había estado conteniendo durante décadas, cuando dejé que saliera sin filtros ni justificaciones, experimenté una liberación que no sabía que era posible. No era solo rabia por las palabras de Beatriz o por la humillación del funeral. Era rabia acumulada por años de silencio forzado, por oportunidades perdidas de defenderme, por la traición gradual de mi propia autenticidad. Lloré en esas sesiones como no había llorado desde la infancia, no solo por Carmen, sino por el hombre que había sacrificado en el altar de las expectativas ajenas. Uno de los momentos más reveladores llegó cuando el Dr. Cruz me pidió que escribiera una carta a Carmen, no la Carmen idealizada de mis recuerdos, sino la Carmen real, con quien había compartido 20 años de matrimonio. La carta que emergió fue brutalmente honesta. Le agradecía por los momentos genuinos de amor que habíamos compartido, pero también le expresaba mi dolor por las formas en que nuestro matrimonio había limitado mi crecimiento, por las veces que había sentido que tenía que elegir entre ser auténtico y ser amado. Le pedía perdón por las veces que mi complacencia había sido una forma de cobardía, por no haber tenido el valor de confrontar los problemas que ambos sabíamos que existían. Pero también me perdonaba a mí mismo por haber hecho lo mejor que pude con las herramientas emocionales que tenía en ese momento. Escribir esa carta fue como realizar una cirugía en mi propia alma, dolorosa pero necesaria para remover el tejido infectado que había estado envenenando mi capacidad de sanar. Después de 6 meses de terapia, algo fundamental había cambiado en mí. No era que hubiera superado el duelo o que hubiera borrado mágicamente décadas de condicionamiento, pero había desarrollado una nueva relación conmigo mismo, una que se basaba en la honestidad en lugar del autoengaño, en la autocompasión en lugar de la autocrítica destructiva. Podía sentir mis emociones sin juzgarlas, podía reconocer mis necesidades sin sentir culpa por tenerlas. Podía establecer límites sin sentir que estaba traicionando a alguien.
El hombre que emergía de ese proceso no era el mismo que había huido de Ciudad de México. Era alguien más integrado, más auténtico, más capaz de amar y ser amado desde un lugar de fortaleza en lugar de necesidad. Y por primera vez en mi vida adulta, me gustaba la persona que veía en el espejo. La sanación no es regresar a quien eras antes del trauma, es convertirte en quien siempre tuviste el potencial de ser. 2 años después de huir de Ciudad de México, regresé no como el hombre quebrado que había escapado, sino como alguien completamente transformado que tenía una cuenta pendiente con su pasado. No volví para buscar venganza ni para demostrar nada a Beatriz. Regresé porque había aprendido que la verdadera fortaleza no está en evitar las confrontaciones difíciles, sino en enfrentarlas desde un lugar de integridad personal. El funeral de Jorge, el hermano de Beatriz, me dio la excusa perfecta para este regreso. Cuando recibí la notificación, sentí una mezcla de emociones complejas. Tristeza genuina por la pérdida de un hombre que, a pesar de todo, había sido parte de mi vida durante años, pero también una claridad cristalina sobre lo que tenía que hacer. No iba a permitir que el miedo a la confrontación me mantuviera alejado de un momento en que mi presencia podía significar algo importante, tanto para otros como para mi propio proceso de cierre. Esta vez no huiría, esta vez me presentaría como el hombre que había elegido ser, no como el que otros esperaban que fuera. El velorio se realizó en la misma funeraria donde habíamos despedido a Carmen, y la ironía no se me escapó. Pero donde 2 años antes había estado paralizado por el dolor y la confusión, ahora me movía con una serenidad que sorprendió incluso a mí mismo. Llegué vestido con dignidad, pero sin ostentación, llevando flores para Jorge y una presencia que irradiaba respeto, pero también una nueva forma de autoridad personal. Los familiares que me reconocieron mostraron una mezcla de sorpresa y curiosidad. Claramente no esperaban verme, y mucho menos verme tan diferente. No era solo que hubiera perdido peso o que mi postura fuera más erguida. Había algo en mis ojos, en la forma en que ocupaba el espacio, que comunicaba que este no era el mismo hombre que había salido corriendo después del funeral de su esposa. Cuando finalmente me acerqué al ataúd para presentar mis respetos, sentí una paz profunda. Jorge había sido un hombre complicado, pero había sido real, y merecía ser honrado por quien había sido, no por quien otros querían que fuera. Beatriz me vio antes de que yo la viera a ella. Cuando nuestros ojos se encontraron a través del salón, pude ver el shock en su rostro, seguido rápidamente por algo que parecía ser una mezcla de culpa y desafío. Se acercó a mí con esa misma energía agresiva que recordaba tan vívidamente, pero esta vez su impacto fue completamente diferente. «No esperaba verte aquí», me dijo con una voz que intentaba sonar casual, pero que traicionaba su nerviosismo. «Jorge era mi cuñado durante 20 años», respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. «Vine a honrar su memoria, no a revivir conflictos del pasado». Pude ver que mi respuesta la desarmó. Claramente esperaba encontrar al mismo hombre vulnerable que había destruido con sus palabras 2 años antes. Pero ese hombre ya no existía. En su lugar estaba alguien que había aprendido a distinguir entre el dolor legítimo y el sufrimiento innecesario, entre la responsabilidad real y la culpa impuesta. La conversación que siguió fue una de las más importantes de mi vida. No por lo que se dijo, sino por lo que no se dijo y por cómo me mantuve presente durante ella. Beatriz intentó varios de sus viejos trucos: la culpa, la manipulación emocional, los recordatorios de mi fracaso como esposo. Pero cada uno de sus ataques se encontró con una respuesta medida, compasiva pero firme. «Entiendo que estés dolida por la pérdida de tu hermana», le dije en un momento, «pero tu dolor no justifica el daño que me causaste cuando yo también estaba sufriendo.
No era una acusación furiosa ni una defensa desesperada. Era simplemente la verdad, dicha con la autoridad de alguien que había hecho el trabajo interno necesario para sostenerla. Vi algo cambiar en sus ojos, una especie de reconocimiento de que ya no podía usar conmigo las mismas tácticas que habían funcionado antes. No porque yo me hubiera vuelto cruel o insensible, sino porque había desarrollado la capacidad de mantener mi centro incluso en medio de la tormenta emocional de otros. Lo más sorprendente de todo fue que, al final de nuestra conversación, Beatriz hizo algo que nunca pensé que sería capaz de hacer. Se disculpó. No fue una disculpa completa o perfecta, y claramente le costó mucho trabajo pronunciar las palabras, pero fue genuina. «Quizás fui demasiado dura contigo ese día», admitió, evitando mi mirada. «Estaba muy dolida y quizás no debería haber dicho lo que dije». Acepté su disculpa con gracia, no porque sintiera que la merecía o porque borrara el daño que había causado, sino porque entendí que su capacidad de reconocer su error era su propio paso hacia la sanación. «Todos estábamos sufriendo ese día», respondí. «Lo importante es que ambos hayamos aprendido algo de esa experiencia». No era perdón en el sentido tradicional, era algo más maduro y complejo. El reconocimiento de que ambos éramos seres humanos imperfectos, tratando de navegar pérdidas devastadoras con las herramientas emocionales limitadas que teníamos en ese momento. Cuando salí de esa funeraria, supe que había cerrado un círculo importante en mi vida. No había ido a buscar venganza ni validación. Había ido a demostrarme a mí mismo que podía enfrentar mi pasado desde un lugar de fortaleza y autenticidad. El hombre que caminó hacia su auto esa noche era fundamentalmente diferente del que había huido 2 años antes. Había aprendido que la verdadera masculinidad no está en aguantar el abuso en silencio, sino en tener el valor de establecer límites saludables. Había descubierto que el amor propio no es egoísmo, sino la base necesaria para cualquier relación auténtica. Había entendido que honrar la memoria de Carmen no significaba sacrificar mi propia vida en el altar de la culpa, sino vivir de una manera que reflejara lo mejor de lo que habíamos compartido mientras construía algo nuevo y genuinamente mío. Mientras manejaba de regreso a Puebla, a mi nueva vida, a mi nuevo yo, sentí una gratitud profunda, no solo por haber sobrevivido a la tormenta, sino por haber emergido de ella como un hombre más completo, más auténtico, más capaz de amar y ser amado desde un lugar de fortaleza en lugar de necesidad. El verdadero renacimiento no borra el pasado, lo transforma en sabiduría. Renacimiento completo.